Seguimos en la continuidad informativa de Canal E y nos vamos a meter, en este caso, en cómo el Círculo Rojo ve la situación actual en estos días complicados, incluso para el gobierno, por una nueva disparada en las cotizaciones de los dólares, por el aumento también del riesgo país y pensando justamente cómo se perfila hacia lo que se viene, ¿no? La implementación incluso de las reformas que nada más hace una semana terminaron de quedar efectivas a través de su sanción, obviamente me refiero a la ley Bases, en la Cámara de Diputados. Está con nosotros Ariel Maciel, editor de Economía Política en Perfil. Ari, un encuentro que agrupó, ¿no?, un sector importante de los empresarios donde hablaron, por supuesto, del gobierno nacional. Buen día, Rocío, ¿cómo estás? Aquí teniendo un repaso sobre lo que veníamos hablando en la semana, ¿no? Sobre esas dudas que habíamos marcado apenas empezaba la semana sobre qué iba a pasar, cómo iba a reaccionar el mercado ante esos anuncios. En realidad, el no anuncio del Ministerio de Economía del Banco Central el viernes pasado, donde dejó más dudas que realidades, y en ese sentido lo que llevó justamente es una cierta incertidumbre en la situación. A partir de eso, el presidente de la Nación volvió a apuntar, a cargar las tintas contra periodistas, contra dirigentes políticos, digo, y a acelerar una estrategia muy habitual, que es la de la confrontación, similar también a la que hacía el kirchnerismo, ¿no? Cuando generalmente ante un conflicto buscaba un responsable y confrontaba ante esa situación. Lo de Javier Milei lo conocemos desde el día 1, incluso, bueno, en campaña, pero siendo presidente se realizaba de esta manera. El día de ayer, digo, ¿por qué toda esta introducción? Haciendo historia, haciendo un análisis sobre las características del primer mandatario y también sobre este contexto de incertidumbre que vos señalabas en la apertura de esta charla, básicamente porque ayer arrancó la 27ª edición del encuentro anual que hacen la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, ¿sí? Un encuentro que tiene como virtud no meterse tanto en lo que es la coyuntura política, sino buscar, digamos, los valores empresarios dentro de lo que es la actividad de los negocios, que habitualmente parecen disociados. Hace poco apareció la figura de Enrique Shaw, que es un empresario argentino que fue considerado santo por el Vaticano, cuando el propio Papa Francisco no creía que el tema de la empresa y la actitud bondadosa de los empresarios podía llegar a ser amalgamada. Digo, este contexto, ¿por qué? Porque en esa apertura anoche estuvo, entre otros, Roberto Murchison, que fue presidente de IDEA, que es titular del grupo Murchison, que es un hombre del Círculo Rojo, y bueno, obviamente católico. Ayer planteó un tema que es bastante particular y que tiene que ver, digo, sin hacer una referencia estricta o bien un reclamo directo al gobierno. Lo que sí dijo es: hay que terminar con los extremos en la Argentina, porque eso le sirve a un sector de la política que después gana elecciones, pero que no resuelve absolutamente nada. Claro. En ese contexto, señaló dos hechos bien puntuales. Uno, dijo que él mismo había decidido postergar una operación en la AFIP en los momentos de las DEJAI, de aquel sistema de aprobación de declaraciones juradas para el ingreso de importaciones, cuando estaban todas prácticamente congeladas, porque no iba a pagar coima. Sí, digo, dejó entrever que en su momento hubo algún despachante de aduana que le había pedido para acelerar los trámites, un pago extraordinario, pero la corrupción, y dijo que eso lo evitó y que tuvo durante un año parada esa mercadería en la aduana porque no iba a hacer eso, y en ese sentido mostraba eso. Pero también dijo
que la lógica de la confrontación, la lógica del choque constante con el otro, tampoco era una actitud de valores y principios cristianos y que tenía que ver con justamente el sostenimiento de un poder que estaba lejos de la creación de un poder social mucho más importante y prioritario. Bueno, en ese contexto, lo que después yo estuve hablando con algunos empresarios, me decían, claro, por más bien que estén las reformas que se estén llevando adelante hoy, la lógica de la confrontación lo que hace es ponerle un límite a todo lo que se emprende. ¿Por qué? Porque si no tiene un consenso político, si no tiene un consenso social, no habrá reforma que se sostenga Claro. por mejor que le haga la macroeconomía. La situación actual de la pobreza es realmente muy preocupante para el sector empresario y en ese sentido quieren ponerle cierto límite y creen que este tampoco es el modelo de construcción que necesita la Argentina para poder superar los conflictos que está teniendo, Ahora, especialmente en la economía. Ari, el dato es que vos decías recién no suelen tomar tal vez partido, ¿no? En este sentido me refiero a la coyuntura política actual. Tiene que ver con eso también, ¿no? Obviamente con el contexto que vos dabas, pero ese es como el dato más anecdótico al respecto. Exactamente. A ver, la realidad es que hoy la situación, digamos, el sostenimiento político-social de este modelo ese es el punto central, ¿no? Porque el círculo es que lo que está pasando en algunos puntos puede llegar a ser beneficioso como estructural, el hecho de el déficit fiscal, el hecho de la baja de la inflación, algunas cuestiones que tienen que ver con la intervención del Estado, pero la realidad es que si no arranca la micro, que si no arranca la actividad económica, es insostenible la pobreza que existe y que va en aumento, Claro. es insostenible la actividad informal, ¿sí? Entonces eso lo pone en situación a estos empresarios a tener que optar o hacer las cosas por fuera de esos valores que sostienen o inevitablemente sufrir consecuencias muy graves en sus empresas que tienen que ver justamente con una actividad económica que no, que Claro, lo único claro. que lo lleva es a achicar las empresas y a echar gente. Entonces lo que dicen es, este modelo es insostenible sin consenso social y político. Para eso Y tiene que haber diálogo. Sin diálogo no existe la recuperación de la actividad económica o por lo menos el sostenimiento hasta que esto claro. se pueda llegar a dar. Por el momento no ven ninguna salida de eso. Bueno, ahora hay un sostenimiento, Ari, ¿no? Digo, dentro de las empresas, a partir de su propia estructura, me refiero, ¿no? En un contexto de recesión donde cae el consumo, además, digo, de productos masivos, que como repasamos con vos varias veces, es lo último en lo que recorta una familia, están como haciendo un esfuerzo, digo, incomparable en relación a la situación de la clase media y las clases más vulnerables, pero como dando todavía un poco de tiempo, hay que ver incluso hasta cuándo es sostenible esa misma lógica al interior, ¿no? Digo, de todos estos espacios, pensando en cómo puede, incluso digo, los datos que compartíamos al inicio de lo que está pasando con el mercado y las preguntas que se hacen, si no van a tener una respuesta o la respuesta no es tal vez la que querían escuchar, hasta cuándo van a seguir sosteniendo eso, ¿no? Pensando en una semana donde además conocimos más despidos en el sector del Estado, ¿y dónde van a ir esos trabajadores? Esa es la pregunta, ¿no? Porque no es que hay un contexto donde las empresas masivamente estén tomando. Efectivamente, Rocío, todo eso que contás es parte de un combo que no es lejano al círculo rojo, teniendo en cuenta que se produce cada vez más recesivo. Todos los signos que se están dando son cada vez más recesivos. El mercado está viendo lo que también ve la actividad real. Están viendo que el gobierno no tiene una hoja de ruta resuelta sobre esta segunda etapa de la economía y hasta ahora lo que no está resuelto se llena con incertidumbre. ¿Qué tiene que ver eso? Justamente
con la falta de un plan que lleve a la reactivación económica, si es, digamos, si es que apunta hacia ese Claro. lado, y básicamente evitar que las empresas sigan despidiendo. Las expectativas las habíamos hablando nosotros, ¿no? Lo veníamos contando, decían a partir del segundo semestre la actividad recupera, con las paritarias cerrándose en estos días, con la inflación sosteniéndose en índices mucho más bajos de lo que estábamos acostumbrados, pero siguiendo con la presión hacia arriba, porque ahí empieza los dólares financieros a ir a presionar, y en ese contexto el gobierno teniendo que Claro. echar mano, por ejemplo, al tope del aumento en los servicios públicos para evitar justamente que se vaya la inflación. Pero todo es sostenido de manera incierta y genera muchos ruidos. En estas empresas que habían dicho, nosotros vamos a sostener, vamos a esperar, vamos a confiar que de acá a fin de año pueda llegar a cambiar algo. Hoy eso, aunque haya pasado pocos días de que empezó julio, la realidad es que te está marcando algo muy distinto y muy dinámico, y que tiene que ver con que ya no hay tantas certezas o tantas esperanzas Claro. reales de que esto vaya a pasar, ¿sí? Entonces ahí empieza a haber un ruido importante, y en ese contexto empiezan a sacar cuentas. Si el dólar empezará nuevamente a pesar sobre sobre los costos de las empresas, si va a ser sostenible la inflación en estos dígitos, pensando ya que va a haber algún pequeño salto hacia arriba, y especialmente si sostener el cupo de empleos que tienen ya bastante decaído, porque recordemos que los números de desocupación en el sector privado ha crecido mucho durante todo este periodo, y además porque la otra parte es fundamental, la informalidad sigue en ascenso, y en los negocios cada vez más en blanco, aquellos que facturan y que generan recaudación en el Estado empiezan a ir en decadencia, ¿no? Sí, ya se nota eso también en los números. Ari, como siempre, gracias por atendernos y traernos el tema. Hasta luego, Rocío, nos vemos. Hasta luego.